Bueno, os invito a abrir vuestras Biblias por el Evangelio Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Vamos a estar meditando en estos versículos para el día de hoy. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Vamos a empezar leyendo ahí hasta el versículo 34. Y dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por poder venir a tu casa, a tu iglesia, Señor, donde tu presencia se hace manifiesta, Señor. Tenemos deseo de escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, para el día de hoy. Queremos conocer mejor tu palabra, Señor, tu ley, lo que tú nos pides, Señor, en nuestras vidas. Y queremos escucharte, Señor. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra con fidelidad, con claridad, Señor, con el poder que solo tu Espíritu puede dar, Señor. Y te pido que prepares nuestros corazones, Señor, para recibirla como ella es palabra que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que tú nos des aquello que necesitamos escuchar para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, me gustaría empezar haciéndote una pregunta que tiene todo que ver con el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado seriamente y de forma personal qué es lo que Dios demanda de ti? No sé si alguna vez has tenido esta pregunta y te la has hecho de manera personal y seria, ¿no? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Evidentemente, si eres creyente, si estás aquí, eres cristiano, esta es una pregunta que creo que es fundamental para un creyente, para todo cristiano. Y creo que es una pregunta recurrente, ¿no? Es una pregunta que yo diría que casi diaria un creyente se va a hacer. Bueno, ¿qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que me pide? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Pero creo que aún las personas que no creen en la existencia de Dios, tal y como se nos presenta en la Biblia, se han formulado en algún momento de sus vidas esta pregunta. Bueno, si Dios realmente existe, si Dios realmente está ahí, existe, bueno, ¿cómo debería de vivir yo? ¿No? ¿Cómo debería comportarme y cuál debería ser mi vida delante de Él? Mirad, creo que sinceramente toda persona, independientemente del contexto en el que viva o haya vivido en el pasado, se ha hecho esta pregunta de una u otra manera. Es una pregunta que está ahí, ¿no? Que está ahí. Yo creo que el ser humano, como criatura y creación de Dios, tiene eso la conciencia, ¿no? ¿Cómo debería vivir delante de Él? Profundizando en esta cuestión, es evidente que las demandas de Dios para nosotros que creemos en el Dios de la Biblia se establecen a partir de las Escrituras, ¿no? Y sin lugar a dudas, la Biblia es un libro que contiene muchas leyes, muchos mandamientos. No sé la primera vez que leíste la Biblia, pero es llamativo. Tú lees la Biblia y hay leyes, mandamientos por toda la Biblia desde el principio hasta el final, ¿no? Es verdad que en el Antiguo Pacto hay muchas leyes, muchos mandamientos que eran aplicables solamente a la nación de Israel en su contexto, ¿no? Leyes de gobierno de la nación de Israel, leyes de purificación que fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Pero también es evidente que en toda la Biblia hay leyes que están vigentes para nuestras vidas a día de hoy, ¿no? Leyes que son para la Iglesia, para ti y para mí, ¿no? Y en eso vamos a estar meditando en el día de hoy.
En la Biblia hay leyes prácticamente acerca de muchísimas cosas, de un montón de cosas, ¿no? Podría dar ejemplos, ¿no? Nuestra relación directa con Dios, hay leyes que tratan acerca de eso. La oración, la palabra, el uso del dinero, el trabajo, el matrimonio, la crianza de hijos, el gobierno de la iglesia, nuestra relación con las autoridades civiles. Hay leyes y mandamientos de un montón de cosas, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia y lee todas estas leyes y todos estos mandamientos, no sé cuál puede ser tu experiencia, pero uno se puede sentir abrumado, ¿no? De ver tanta demanda de Dios, ¿no? Y pueden surgir algunas preguntas que creo que son genuinas, que son válidas, que son normales que puedan surgir. Bueno, ¿verdaderamente puedo obedecer todos estos mandamientos? ¿No? ¿Existen algunos mandamientos más importantes que otros o son todos igualmente importantes? Realmente como creyente, como discípulo de Jesús, ¿puedo vivir una vida en paz, gozosa, con tanta demanda de parte de Dios sobre mi vida? Bueno, son preguntas que son genuinas y reales delante de la ley, ¿no? Delante de la palabra de Dios. Y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando todo ello a partir del encuentro que Jesús tiene con un escriba, es lo que hemos estado leyendo, ¿no? No debemos de olvidar que un escriba era una persona que se dedicaba a transcribir la ley, a copiar la ley, ¿no? En aquel tiempo no existía la imprenta, entonces había personas que estaban dedicadas exclusivamente a conocer la ley de Dios, las escrituras, y copiarlas, ¿no? En rollos. Y para lo cual era, en teoría, indispensable pues, conocer bien la ley, conocer bien el texto bíblico, ¿no? La escritura, y saber interpretarla adecuadamente. Entonces tenemos que tener en mente que Jesús no está hablando con cualquiera, o sea, está hablando con un escriba que conocía muy bien, aparentemente o en teoría, las escrituras, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en mente en el encuentro que vamos a ver. Entonces este encuentro, para que podamos seguirlo un poco, tiene 3 puntos, ¿no? Para que no nos perdamos, ¿vale? El primer punto de eso va a ser la pregunta que el escriba le formula a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Tenemos ahí versículo 18. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Vamos a estar meditando acerca de la pregunta, el contexto de esa pregunta. En el segundo punto vamos a estar viendo la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta del escriba, ¿no? Ahí, bueno, él responde a lo que se conoce como el gran mandamiento. No sé si te gusta mucho esa definición o no, pero ahí vamos a ver esos versículos, esa palabra del Señor. Y en tercer lugar vamos a estar meditando en el comentario que el escriba hace después a la respuesta de Jesús, el comentario final del escriba, ¿vale? Versículos 32 al 34. Muy bien, pues me gustaría empezar con la pregunta que hemos dicho al principio. ¿Cuál es la pregunta que el escriba le formula, ¿no? El texto bíblico nos dice que el escriba se acerca a Jesús, ¿no? Y entonces le formula la siguiente pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Parafraseando esta pregunta podía ser algo así como, bueno, Jesús, maestro, de todos los mandamientos que vienen en la Escritura, de todos los mandamientos que hay en la Biblia, en las Escrituras, en la Biblia, ¿cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el primero en importancia? ¿Vale? Aquí el punto. ¿Cuál es el primero en importancia? Sin embargo, antes de entrar propiamente en la pregunta, es interesante fijarnos en el contexto en el cual este escriba se acerca a Jesús. En los versículos inmediatamente anteriores, no voy a entrar en detalle, pero vemos que Jesús tiene un encuentro con una secta judía que eran los saduceos, ¿vale? Esta secta judía tenía como creencia distintiva que ellos no creían en la resurrección, ¿vale? Ellos no creían en la resurrección de los muertos y, bueno, ellos quieren defender su postura teológica, frente a Jesús. Sin embargo, Jesús argumenta con ellos y defiende la doctrina de la resurrección, mostrándoles cuán equivocados ellos estaban, los saduceos. El escriba, nuestro protagonista, él no era saduceo, ¿okay? Él era fariseo, era de otra secta. Ellos sí creían en la resurrección, pero entonces viendo cómo Jesús había respondido a los saduceos, entonces se acerca a Jesús. Es interesante porque en el texto de Marcos se nos dice exclusivamente que él había oído cómo Jesús había disputado con este grupo, con los saduceos, y había respondido bien, y entonces se acerca a él. Pero en el texto que tenemos en Mateo, el texto paralelo de Mateo, se nos dice que este hombre no tenía tan buena motivación en su corazón para preguntar a Jesús, ¿vale? En el texto de Mateo nos da la idea de que este hombre está tentando a Jesús, es decir, está poniendo
a prueba a Jesús, es decir, quiere buscar su error en la respuesta. Y bueno, si has leído los evangelios te das cuenta que eso no es ninguna sorpresa. O sea, todo maestro religioso que se acercaba a Jesús, en la inmensa mayoría de los casos, tenía una motivación errada. Y cuando llego a este punto pienso, bueno, Jesús sabía la intención de este hombre de buscar su error. O sea, Jesús sabía que este hombre venía porque quería que él respondiese erróneamente a esta pregunta. Y yo me pregunto, bueno, Jesús podía evitar la respuesta, podía haber evitado responderlo. Un poquito antes hay un texto en el cual se acercan a Jesús y le preguntan, Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y entonces Jesús les lanza a ellos una pregunta y Jesús inmediatamente se da cuenta de que ellos no están interesados en la respuesta, no están interesados en la verdad. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Dice, ahora no respondo. Jesús podía haber hecho eso porque venía con una intención que era totalmente malintencionada. Él buscaba el error de Jesús. Pero, ¿sabes? Personalmente creo que Jesús no elude la respuesta, porque aunque la motivación del escriba era una motivación errada, era una motivación malintencionada, la pregunta creo que no es carente de sentido, ni mucho menos. Verdaderamente creo que sí es relevante para todo aquel que verdaderamente quiere obedecer al Señor, obedecer a su ley. Formularse esta pregunta, bueno, de todos los mandamientos, ¿hay alguno que es más importante que otro? Como discípulos de Jesús deseamos obedecer sus mandamientos, deseamos obedecer su ley, ¿no es verdad? Él nos ha transformado a una nueva vida de fe y obediencia a su palabra. Pero ¿existe algún mandamiento más importante que otro? Es decir, si yo quiero seguir a Jesús, si yo quiero ser un discípulo fiel de Jesús, ¿debo priorizar mi obediencia a algunos mandamientos sobre otros? Sí, sé lo que a lo mejor estás pensando en tu mente, ya estoy viendo tu respuesta ahí en tu mente. Pero ahora me gustaría cambiarte la pregunta, si me lo permites. En tu vida diaria, y siendo sincero contigo mismo, ¿tiendes a priorizar tu obediencia a algunos mandamientos por encima de otros? De tal manera que por darles menos importancia llegues a descuidarlos, a veces hasta casi por completo. Sinceramente creo que a partir de la pregunta malintencionada del escriba, Jesús quiere tratar este asunto en nuestros corazones. Él quiere enseñarnos a cómo vivir en verdadera obediencia a Dios sin descuidar partes o áreas de su ley, de sus mandamientos. ¿Y cómo nos lo va a enseñar? Bueno, Jesús nos lo va a enseñar a partir de un principio general, ¿vale? Estos versículos del Gran Mandamiento, a partir de un principio general que dirija nuestra obediencia y se aplique, escucha bien, a cualquier mandamiento y en cualquier situación. A cualquier mandamiento y en cualquier situación. Mirad, no sé si tienes facilidad para memorizar la Biblia, ¿vale? Ya he dicho que en la Biblia hay un montón de leyes, un montón de mandamientos vigentes para tu vida, para mi vida en el día de hoy. No sé si se te da bien eso de memorizar, tenerlos todos en la mente. Pero no te preocupes, ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿no? El Decálogo, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pregúntate, ¿los sabes? ¿Eres capaz de pensar en ellos en orden del 1 al 10 sin equivocarte? ¿Sabría decirlos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el quinto? ¿No? ¿Dónde está? ¿No matarás? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No os preocupéis, no os preocupéis. Mirad, no te preocupes. Aquí lo tenemos más breve, más condensado. 3 versículos, 43 palabras, no hay excusas, para memorizarlos, para tenerlos en tu mente, en tu corazón, para aplicarlos a tu vida diaria. Aquí me acuerdo mucho cuando estaba estudiando medicina, hace ya un tiempo, hace 20 años atrás. Sabéis, el temario de la asignatura a veces era muy extenso, muy extenso. Teníamos que estudiar un montón de teoría, especialmente en alguna asignatura, farmacología, microbiología. Y claro, yo era responsable, yo iba a la clase y atendía al profesor, pero yo era muy malo tomando apuntes. Me acuerdo que, claro, yo era capaz de mantener la atención, pero tú me ponías una hoja delante, un bolígrafo, y terminaba la clase y había hecho 3 frases, conceptos más. Vamos, mi apuntes era no sabía tomar apuntes, sabía atender, pero no sabía tomar apuntes. Gaby era muy buena, por cierto, en eso. Y claro, eso está muy bien, pero después llegan los exámenes y después tienes que estudiar.
y después tienes que estudiar, ¿no? Y claro, yo buscaba mis apuntes y no aparecía una hoja suelta por aquí, otra hoja por allá, no, es un desastre, un desastre. Yo era un desastre en ese sentido. Pero menos mal que había gente que sabía tomar buenos apuntes, ¿no? Hay gente que es extraordinaria en eso, ¿no? Como dice Joao. Y algunos incluso tenían, se ponían de acuerdo con la fotocopiadora y lo vendían en la fotocopiadora. O sea, uno podía acceder a los apuntes de otra persona, que eran apuntes en condiciones, para estudiarlos, ¿no? Cuando llegaba el periodo de exámenes, de repente uno llegaba y cogía unos buenos apuntes y decía, wow, esto ha salvado mi examen. Esto ha salvado mi examen. Aquí tengo unos apuntes extraordinarios. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que se ha hecho en clase, pero lo tiene bien puesto, resumido, de manera que lo entiendas, que lo puedas estudiar fácil. ¡Wow! Para mí llegaba y tenía unos buenos apuntes y digo, ya está, el examen lo apruebo, con que estudie un poco lo pruebo. Mirad, aquí tenemos, aquí lo tenemos, 3 versículos, 43 palabras. Yo, claro, cuando estaba meditando en esto, digo, wow, si uno coge estos versículos, los memoriza, los interioriza y lo aplica a su vida día a día, en cualquier situación, con cualquier persona con quien estés, wow, wow. No vas a aprobar el examen, lo aprueba el Señor, ¿vale? El paralelismo no es exactamente igual, pero vas a ver una bendición tan extraordinaria en tu vida. Una bendición tan extraordinaria en tu vida es la bendición de vivir una vida en obediencia al Señor, al Señor. Amén. Pues vamos a entrar en la pregunta. Muy bien, como ya he dicho, el escriba formula la pregunta a Jesús con una intención malintencionada. Él quería buscar el error de Jesús. Pero lo que vamos a ver es que la respuesta de Jesús es sorprendente. Wow, yo diría que es magistral. Yo creo que es una respuesta magistral. Jesús básicamente, él responde a la pregunta del escriba a partir de 2 citas del Antiguo Testamento, es decir, de las escrituras que tenían en aquel tiempo. Una está localizada en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, y la otra está en Levítico 19, 18. La primera, la leo, dice, oye Israel, ahí a partir de Marcos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En esta primera cita, el Señor nos llama a amarle con todo el corazón, ¿no? Con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. En primer lugar, yo me quería detener en esa palabra amar, ¿no? ¿Qué significa amar? Cuando dice amarás al Señor, ¿no? Mirad, la palabra amor, cuando está dirigida hacia Dios, hacia el Señor, no se limita a un mero sentimiento emocional, ¿no? Como hoy se usa la palabra amor en el sentido romántico o emocional del término. Esta palabra denota una actitud, es una disposición de la persona que produce obediencia, ¿vale? Es obedecer al Señor. En la Biblia el término amar al Señor y la obediencia a Él no son en realidad cosas diferentes, no lo son, no lo son. Mirad las propias palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedece. Pero es que unos versículos después el Señor mismo le dice, mira, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese, o sea, el que está obedeciendo es el que verdaderamente me está amando. ¡Wow! Para el Señor el amor y la obediencia no son términos diferentes. Mira, tú quieres amar al Señor, vive una vida de obediencia. Vive una vida de obediencia. A veces preferimos escuchar la exhortación, ama al Señor, en lugar de obedece al Señor. ¿Suena diferente en tus oídos? Mira, eso básicamente porque tenemos un concepto errado de lo que es el amor a Dios, de lo que es el amor al Señor, y tenemos un prejuicio a todo lo que suene autoridad. Para Dios el verdadero amor es el que deriva en obediencia, y toda obediencia al Señor verdaderamente es amor. Porque el amor y la obediencia en la vida cristiana es básicamente lo mismo. Y por cierto, a esa actitud de amor al Señor, esa disposición de querer obedecer la ley, los mandamientos del Señor, no siempre, pero sí en muchos momentos lo acompaña la experiencia, el sentir, la mariposa en el estómago, ¿no? Y eso es lo que todo verdadero creyente que está viviendo, ¿no?, en obediencia al Señor experimenta. Que evidentemente no son algo menos importante, creo que es fundamental también en la vida cristiana. Además, ese amor al Señor debe ser excluyente, es decir,
Nada ni nadie debe ocupar ese lugar, ¿no? La Nueva Traducción Viviente me gusta aquí porque dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nuestro amor por el Señor no debe ser compartido al mismo nivel con nadie más, con nada más, con nadie más, no, con ningún otro Dios, ¿no? Con minúscula. Y por otro lado tenemos el llamado de amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero bueno, la pregunta aquí es: ¿por qué Jesús dice tantos términos? O sea, ¿por qué Jesús hace una enumeración de hasta 4 términos? ¿Qué quiere enfatizar el Señor? Mirad, por un lado es evidente que no está describiendo diferentes partes de nuestro ser, no es que seamos corazón, alma, mente, fuerzas, no. De hecho, en la cita de Mateo no se cita las fuerzas, en Deuteronomio no se cita el término mente. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Bueno, Jesús básicamente le está enunciando diferentes términos que están relacionados con nuestra persona. Porque Él quiere que entendamos, Él quiere enfatizar que debemos amarlo, que debemos obedecerlo con todo nuestro ser, ¿vale? Ahora bien, cuando uno piensa en cómo obedecer al Señor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensas? En la inmensa mayoría de los casos, lo primero que pensamos cuando pensamos en obediencia, en amor, son en acciones concretas, ¿no? Lee tu Biblia, separa tiempo para orar, congrégate en la iglesia, no mientas, no cometas pecado sexual, da tu ofrenda, sé íntegro en tu trabajo. O sea, pensamos en cosas, en acciones, ¿no? Sin embargo, lo que aquí Jesús está diciendo, está apuntando principalmente a lo más profundo de nuestro ser, está apuntando al corazón, ¿Y sabéis por qué lo hace? Porque Él sabe que en muchas ocasiones nuestra obediencia se reduce o se limita a acciones externas. Y cuando eso ocurre, entonces lo que ocurre es que estamos descuidando la parte más importante, es decir, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Nuestros pensamientos. Fijaros, cuando el propio Jesús, en el Sermón del Monte, sabéis que es una enseñanza muy importante de Jesús, Él quiso hablar sobre la ley y Él trató este asunto con gran importancia. Fijaros, dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Básicamente Él está cogiendo el mandamiento de no matarás y está diciendo: ok, a lo mejor no he matado a alguien, pero ¿tienes ira en contra de una ira pecaminosa en contra de otras personas? Bueno, pues si es así, estás incumpliendo el mandamiento. Dijo también: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Básicamente lo mismo. A lo mejor tú no has cometido adulterio, pero has mirado con un deseo totalmente incorrecto a otra mujer, a otra persona fuera de tu matrimonio. Jesús está diciendo que si has hecho eso, has adulterado con ella, estás quebrantando la ley, estás quebrantando el mandamiento. La obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia integral, es una obediencia completa, ¿no? Dios quiere que obedezcamos en cuanto a nuestros deseos, pensamientos, acciones, que no nos limitemos a una obediencia externa, sino que el corazón obedezca, que el corazón obedezca. No debemos reducir la ley a meras acciones externas, porque para Dios lo más importante es el corazón, Jesús sabe que si el corazón es obediente a Él, las acciones externas van a agradarle. Evidentemente puede haber situaciones donde alguien con un corazón que desea obedecer y desea hacer su voluntad pueda meter la pata, equivocarse por falta de sabiduría, pero alguien que tiene un corazón que ama al Señor, que desea obedecerle su vida, va a agradar al Señor y va a glorificar al Señor. Pero mirad, Jesús no solamente da esta primera cita, da una segunda cita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta segunda cita Jesús nos llama a amar a los demás como a nosotros mismos. En este versículo el término amar se está refiriendo a una actitud, a una disposición de servir, de entregarse, de servir y entregarse por aquel que es como tú, tu prójimo, aquel que es semejante a ti, es decir, de tener el deseo de buscar el máximo bien de aquel que es como tú, tu prójimo. En el Sermón del Monte también Jesús dijo, con otras palabras, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, fijaros, así también haced vosotros
con ellos. ¡Wow! Poderoso. Está diciendo básicamente lo mismo, pero los está diciendo con otras palabras. Tú piensas cómo te gustaría que te tratasen a ti, qué te gustaría que los demás, ¿no? Hiciesen para ti. Bueno, pues tú haz eso con los demás. Pero si estamos hablando de amar y servir a nuestro prójimo, lo cual sabemos que para Dios es muy, pero que muy, muy importante, la pregunta que yo me hago aquí es ¿por qué el versículo no nos llama a amar a tu prójimo más de lo que te amas a ti mismo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué aquí no dice que ames al otro más de lo que te amas a ti mismo? ¿Acaso no da la sensación de que aquí la ley está, a ver si me explico, bajando el listón un poco, bajando el listón un poco con respecto al amor al prójimo? O sea, está diciéndonos que no lo amemos más de lo que nos amamos a nosotros, sino que lo amemos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Mira, la respuesta es que no es necesario. No hace falta. No hace falta que diga que ames al otro más de lo que te amas a ti mismo. El amor que cada uno de nosotros nos tenemos a nosotros mismos es una medida más que suficiente, más que suficiente para que cuando es aplicada a otra persona cumplamos sobradamente lo que Dios nos pide con respecto a nuestro prójimo. No hace falta que Dios te diga eso. Tú y yo nos amamos mucho, mucho. Y claro, yo cuando veía este versículo digo, wow, esta es una medida que todos nosotros conocemos. O sea, Dios nos está pidiendo que la medida con la cual amemos a la otra persona, a nuestro prójimo, es una medida que todos nosotros conocemos y que conocemos muy bien, pero que muy bien. Espero que aquí no haya nadie que piense lo contrario. Alguien me puede decir, mira, yo conozco a alguien que no se ama a sí mismo. Sí, conozco a alguien que de verdad que no se ama, no se respeta. Sí, es que se hace daño a sí mismo, se hace heridas, se hace cortes. Sí, ha intentado quitarse la vida muchas veces. Mira, precisamente esas personas son las que más se aman. Porque por tener una estima tan alta a sí misma, ellas no son capaces de aceptar determinadas situaciones que están viviendo, a veces no directamente consecuencia de su pecado, sino también de la situación que viven. Pero hay un amor tan grande por ellas que no son capaces de aceptar esa situación. Y tienen esa forma de rebelarse en contra de Dios y en contra de los demás con ese tipo de comportamientos. No existe nadie que no se ame, eso no existe, así mismo en gran manera. Así que como Dios lo sabe, Dios nos pide que tomemos la medida del amor por nosotros mismos, que la conocemos muy bien, y la proyectemos hacia nuestro prójimo. ¡Wow! Aplica esa medida que conoces bien a tu prójimo. ¡Wow! Y vas a ver en tu día a día, independientemente que estés aquí, que estés en el trabajo, que estés en casa, vas a ver que la relación con las personas va a cambiar totalmente, va a cambiar. Pero un momento, si has estado atento al texto, te has dado cuenta que aquí está pasando algo raro. O sea, Jesús le ha preguntado cuál es el mayor mandamiento de todos. Pero Jesús le está respondiendo con dos. Un momento, Jesús, ¿acaso es que no se ha escuchado bien la pregunta? El escriba te ha dicho cuál es el mayor mandamiento de todos, no cuáles son los mayores mandamientos de todos. ¿Acaso no has entendido bien la pregunta o está intentando jugar con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, Jesús? Mira, Jesús podría responder algo así. Mira, es verdad, me he referido a la primera cita como el primer mandamiento y me he referido a la segunda cita como el segundo mandamiento, pero si te fijas bien, yo he dicho claramente que el segundo mandamiento es semejante al primero en importancia. No te puedo dar el primero sin darte el segundo. No puedo. Ambos mandamientos, cuando hablamos de importancia, son igualmente importantes delante del Señor. No puedes separarlos. No puedes poner uno por encima del otro. No puedes. Y Jesús responde así. No, primero, segundo, pero el segundo es semejante al primero. Tú me has preguntado, estoy respondiendo. Pero mirad, es más complejo que esto. Mira, el pecado, generalmente, él nos hace restar importancia al segundo mandamiento frente al primero, en muchas ocasiones.
Cuando tú restas importancia al mandamiento de amar al prójimo frente al mandamiento de amar al Señor con todo tu ser, nos convertimos en personas religiosas, carentes de amor por los demás. No somos capaces verdaderamente de amar al prójimo. Y sabéis que el corazón se enfría y tampoco estamos amando a Dios. Acabamos viviendo una vida religiosa. Pero es muy interesante cuando yo pensaba en esta idea. Wow, en el mundo en el que vivimos hoy en día, donde el concepto de respeto y tolerancia está tan de moda, y que, bueno, que también se influencia mucho dentro de la iglesia, de las congregaciones, es que el pecado puede hacer incluso que el segundo mandamiento se ponga por encima del primero. Y básicamente diga, bueno, mientras que ames a tu prójimo como a ti mismo, da igual lo que creas. Si tratas a tu prójimo como a ti mismo, da igual si crees en Jesús, si crees en Mahoma, si crees en Buda o si crees en el gobierno de Trump, da igual. Al final se trata de hacer el bien en este mundo. Claro, el pecado viene a romper la relación tan profunda y tan íntima entre estos dos mandamientos. Son dos caras de la ley. Y el pecado lo que hace es deformar la ley, ¿vale? La deforma, la cambia. De tal manera que la ley ya no es la ley de Dios, ¿no? Nos hace tener una percepción errónea y equivocada de lo que Dios nos pide. Y el problema es que eso nos lleva a vivir lejos de la voluntad de Dios. Nos lleva a vivir lejos de la voluntad de Dios. Si tú separas estos mandamientos y estableces que uno está por encima del otro, sea tus obligaciones con Dios más importantes que el amor al prójimo o al contrario, viceversa, estamos deformando la ley de Dios y es imposible que podamos vivir obedeciendo a Dios. Es imposible, es imposible. Y bueno, cuando llegamos a este segundo mandamiento, la verdad es que tenemos que detenernos un poco, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este tema de amar al prójimo? ¿Estás amando a tu hermano o a tu hermana de tu congregación, de tu iglesia local? ¿Vienes a este lugar pensando cómo tu presencia en este lugar realmente puede ser una bendición para el otro? ¿O vienes a la iglesia pensando en tus problemas, autocentrado en ti, en mí, en yo? ¿Estás amando a tu esposo, a tu esposa, teniendo en mente cómo tú puedes ser una bendición para él o ella, para ocupar el rol dentro del matrimonio y conocer más a Jesús? ¿Estás en esa dinámica? ¿Estás en esa dinámica? Ahora estamos en un tiempo de bodas. Aquí voy a abrir un paréntesis, ¿no? Estamos en tiempo de bodas, ¿no? Y esto es... Yo estoy aprovechando mucho en casa para hablar mucho del matrimonio a los niños, vamos. Es el momento. No sabemos cuándo vendrá la siguiente, ¿no? Y claro, yo cuando pensaba en esto, digo, wow, la palabra en Efesios llama a los esposos a amar a las esposas. Pero dice también que el esposo que ama a su esposa se está amando a sí mismo, porque son una sola carne. Si el amor que nos tenemos por nosotros es tan grande, por favor, esposo, sé sabio e inteligente. Lo más sabio e inteligente que tú puedes hacer es amar a tu esposa. Es invertir en tu esposa porque es parte de tu misma carne. Y por cierto, aparte de tu esposa, tú vas a ser el más beneficiado. Entonces, ¿qué excusa puede tener un esposo para no estar amando a su esposa bíblicamente? Ninguno, porque son una sola carne. Cierro paréntesis, me pareció muy gracioso este asunto. ¿Estás amando a tus hijos de tal manera que no eres un padre o una madre ausentes y verdaderamente te esfuerzas por ocupar tu rol o tu papel en casa? Y ser una bendición para ellos en todos los sentidos, evidentemente en primer lugar en el sentido espiritual. ¿Estás ocupando tu lugar? Wow, y ¿estás amando a tus vecinos? ¿Estás amando a tus vecinos cuando te encuentras con tu vecino, cuando sale de casa y te lo encuentras ahí en la puerta, cuando pasan por ahí? ¿Lo estás amando o estás bajando la cabeza? ¿Estás amando en el trabajo, con tus compañeros de trabajo? ¿Estás mostrando un carácter humilde como el carácter de Cristo? ¿Estás compartiendo el Evangelio cuando surgen oportunidades? ¡Wow! Mirad, si cuando meditamos en el primer mandamiento que dice el Señor, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones
obedecemos externamente y nuestro corazón y nuestros pensamientos no están acompañando, no están acompañando. Cuando llegamos a este punto decimos, oh Señor, enséñanos a hacer esto. Muchas veces la medida por nuestro prójimo no es igual que la medida, el amor que tenemos por nosotros mismos. Esa es la realidad. Pero fijaros, la realidad es que entre la ley de Dios y el deseo de obedecer la ley de Dios hay algo entre medias que se llama pecado. Eso es la realidad. Hay algo entre medias que se llama pecado. Pero mirad las palabras de Jesús. Él dijo en Mateo 5:17, dice, wow, mirad esto. Estamos en el momento importante del mensaje, ¿vale? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para abrogar. No, Jesús no vino para anular la ley. Abrogar significa dejar una ley sin validez, o sea, que no tiene validez, ¿no? Dice, yo he venido para cumplir la ley, para cumplir, wow, para que ésta se cumpliese en su persona, en la persona de Jesús, en su obra, y para que la ley tuviese su propósito en nuestras vidas. Jesús, a diferencia de nosotros, no tenía pecado, era sin pecado. Y Él cumplió perfectamente con las demandas de Dios, con la ley de Dios. Wow, y esto es maravilloso. Hoy, por la fe en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, wow, su obediencia en nuestra obediencia. Wow, su justicia en nuestra justicia. Wow. Por la fe. Por la fe. Sin el Evangelio es imposible responder a este llamado. Es imposible. La ley va a ser algo tan pesado, tan pesado, tan pesado que te va a aplastar. Que te va a aplastar. A partir del Evangelio, creyendo en la obra de Jesús a nuestro favor, el creyente, wow, recibe un nuevo corazón que ama su ley, ¿no? Esta semana iba con Sara en un momento en el coche y le intentaba explicar, le decía, Sara, lo que ocurre en el verdadero cristianismo, en el Evangelio, es que el deber y el deber y el querer se dan la mano. Se dan la mano. Entonces, a partir de ese nuevo corazón que Dios nos da, tú ya obedeces porque quieres obedecer. Obedeces porque quieres y tu deseo es obedecer. Wow. Pero por favor, cuando estemos pensando, cuando leamos la Biblia, estamos pensando sobre las demandas de Dios sobre nuestra vida, los mandamientos, la ley de Dios, por favor, nunca saques a Jesús de la ecuación. Nunca saques a Jesús de la ecuación. No te olvides de Jesús. No te olvides del Evangelio, porque si no esto va a ser insoportable, insoportable. Me gustaría responder a las preguntas que he formulado en la introducción. Bueno, ¿verdaderamente puedo llegar a obedecer todos los mandamientos? Es una pregunta que dan ser. La respuesta es sí, Quizás no de una manera perfecta, está bien. No perfectamente como Jesús lo hizo, está bien. Pero sí de una manera sincera, verdadera y persistente en mi vida, en tu vida, aunque caigas. Y cuando caigas te vas a levantar. En arrepentimiento y fe te vas a levantar y vas a seguir en esa vida de obediencia al Señor. ¿Existen algunos mandamientos más importantes que otros? Bueno, alguno puede decir, bueno, este mandamiento es más importante que todos los demás. Bueno, en el texto de Mateo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, todos los mandamientos están incluidos aquí en nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. La respuesta es no. En el momento que tú empiezas a coger la ley y devalúas unos mandamientos frente a otros, entonces te vas a quedar con los primeros. Dios quiere que verdaderamente podamos obedecer de manera genuina, real, verdadera a su ley. ¿Realmente el creyente puede vivir gozosamente y en paz la vida cristiana con tantas leyes de parte de Dios? Mirad, a partir del Evangelio, no de una justicia propia, a partir del Evangelio, el creyente puede obedecer sin ser dominado por el temor y la ansiedad al fracaso, sino a partir de una fe en Jesús. Eso es lo que realmente el motor que nos lleva a obedecer, dando muerte al pecado y respondiendo al glorioso llamado de vivir para Dios y para bendecir al prójimo en todo momento, Muy bien, y me gustaría entrar en la tercera parte, el comentario final del escriba. Volvemos a la escena, sé que nos hemos salido un poco, pero volvamos a la escena. Ahí está Jesús, está el escriba,
Y wow, me maravilló tanto porque vi cómo el escriba se acercaba a Jesús y él tenía intenciones perversas, quería buscar su error, pero Jesús no elude su respuesta, Jesús le responde y lo que va a hacer Jesús es bendecirle, le va a bendecir, va a abrir su entendimiento a partir de la pregunta malintencionada que el escriba tenía con él. Entonces el escriba le responde algo así: es verdad, maestro, le dice, es verdad, Dios es uno, ¿no? Y le dice, y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo. Y fijaros lo que le dice: es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! El escriba empezó a entender por primera vez en su vida que el amar a Dios con todo su ser y amar al prójimo como a sí mismo era más importante y más valioso y más glorioso y mucho más alto que vivir una vida religiosa que se conforma con un cumplimiento meramente externo de la ley. ¡Wow! El llamado que Dios tiene para nuestras vidas, iglesia, es más que meramente estar aquí los domingos. Es meramente más que venir a las reuniones. Es meramente que abrir tu Biblia por la mañana 10 minutos, leer una porción de la Biblia y dar 2 oraciones y venir aquí o irte a trabajar. Mucho más que eso. Es mucho más que eso. El llamado de Dios a nuestra persona es amarle a Él y amar al prójimo, como uno mismo, las 24 horas del día, por medio de todo lo que hagamos e independientemente de con quién estemos. Nuestra vida no está separada entre lo religioso y lo secular. Esa división la hemos creado nosotros. Eso no existe delante de Dios. Sino que Dios desea que todo lo que hagamos, tenga valor y propósito delante de Él. ¡Wow! Pero yo me pregunto una cosa: ¿acaso Jesús le está diciendo algo al escriba que no había escuchado nunca? Yo digo, wow, este hombre está viendo por primera vez en su vida cosas que no había entendido. ¿Acaso Jesús le está dando una palabra novedosa que no supiese? Mirad, el primer mandato que hemos visto se llama la oración de la Shema. Y ese posiblemente es el texto más conocido para el pueblo judío. Si hay un texto en el Antiguo Testamento que el pueblo judío sabe de memoria, recita, son esos versículos. Yo creo que cualquier judío o israelita que le hubiera preguntado al escriba hubiera respondido con estas palabras. Dice, Jesús no le está diciendo nada novedoso. Wow, pero después él cita un versículo de Levítico, yo creo que ahí le rompe, ¿no? Versículo de Levítico, de amar al prójimo como uno mismo. Pero era un escriba. Él tenía que conocer la ley, conocer el texto. Y wow, y cuando tú también lees la ley de Dios te das cuenta cómo ella defiende tanto al prójimo en muchas ocasiones, a los más vulnerables como eran los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el escriba responde así? Si conocía en teoría las Escrituras, conocía en teoría el texto bíblico. Mira, creo que el diagnóstico era este. Mira, el escriba había aprendido a relacionarse con Dios a partir de una conducta religiosa externa, pero no a partir de un corazón que verdaderamente le amaba y que amaba a su prójimo como a sí mismo. En su mente y en su corazón él pensaba que lo más importante era cumplir con los rituales religiosos, los sacrificios, los holocaustos, y todo lo demás era menos importante, Iglesia, lo que este hombre necesitaba era un nuevo corazón. Este hombre necesitaba ese corazón que amase a Dios, que amase al prójimo, que desease obedecer sus mandamientos. Pero había esperanza. Y me llena de esperanza las palabras que Jesús tiene con él. Dice, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, que él estaba viendo un poquito, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Le dice, ánimo, sigue por ahí, estás viendo algunas cositas, no te detengas, sigue por ese camino. Wow, me parece tanta sabiduría del Señor y tanto amor por este hombre, que se había acercado a él para hacerle, ¿no?, malintencionadamente. Básicamente lo que Jesús le está diciendo es que continuase lo que estaba viendo, que meditase en esas palabras y que continuase por ahí. Creo sinceramente que el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo en esta mañana a partir de este texto. Creo que lo que el Señor quiere es que a partir de estos versículos, que son muy importantes, que meditemos en ellos y podamos evaluar de manera sincera, ¿no? Cada uno que evalúe de manera sincera
¿cómo está su obediencia a la vida cristiana? ¿Cómo está mi vida de obediencia al Señor en la vida cristiana, en primer lugar? En segundo lugar, que te aferres al Evangelio de Jesucristo por medio de la fe. Y en tercer lugar, que a partir de Cristo crezca en obediencia y en santidad. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana para tu vida. Oramos. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Ella es tan precisa, tan clara para nuestros corazones, Señor. Gracias porque cuando nos acercamos a ella, tú nos hablas, nos ministras, Señor. Y nos recuerdas también dónde está lo más importante, Señor. ¿Dónde está lo más importante, Señor? Te pido, Señor, que delante de ti, cada uno de manera sincera, honesta, Señor, a partir de esta palabra, pueda evaluar cómo está su corazón delante de ti, cómo está también el amor hacia el prójimo, hacia los demás, no solamente con aquellos que más conocemos, que que nos llevan mejor, sino con todas las personas con las que convivimos a día, Señor. Que realmente podamos entender mejor, Cristo, tu obra a nuestro favor, cumpliendo estas demandas que son tan altas, Señor, pero que tú viniste por amor a cumplir esto por nosotros y a entregar tu vida a la cruz, Señor. Y que realmente a partir de aplicar el Evangelio, Señor, a esto, Señor, podamos crecer. Queremos crecer en obediencia, queremos crecer en santidad, queremos ser un pueblo que te dé gloria en todo momento, independientemente de las circunstancias o lugares en los que estemos, Señor, que nuestra vida te dé gloria, que te agrade, Señor. Eso es lo que más queremos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.